Bueno, chicas, yo creo que este, pues sí, ya llevamos 4 minutos dando tiempo de conectar. Igual a las que se van conectando les voy dando acceso, pero entonces, si quieres, Maya, vamos comenzando a la plática del día de hoy que realmente me encanta. Estaba revisando el otro día el tema con Maya y nos emocionamos demasiado y todo en la revisión, Exacto. porque definitivamente es un tema que a nosotras, como en lo personal, a Sani y a mí nos apasiona. Y yo admiro demasiado a Maya porque ella también tiene una experiencia de vida y una historia muy interesante que nos va a compartir el día de hoy. Se me hace que es una súper cabrona. De ella aprendo todos los días. Igualmente. Ahí como dato curioso les cuento que incluso Maya es mi jefe en mi trabajo del día a día. Entonces, para mí es como un ejemplo y una inspiración. Entonces, pues, sin más, te dejo Maya para que comencemos, ¿vale? Súper, pues mil gracias por tenerme aquí. Estoy bastante emocionada de contarles mi historia de vida. Creo que no es el único camino y hay muchos caminos de emprender y cada quien tiene un modelo único que les funciona, ¿no? Entonces yo les voy a platicar del modelo que me ha funcionado a mí. Les platico un poco de Maya de una forma personal. Soy mexicana, tengo 35 años, estudié ingeniería química, mi familia tiene raíces hindús, entonces naturalmente todos tenemos que ser, en mi familia no había ni doctores ni contadores, era directo a ser ingeniero o ingeniera. Y la verdad es que me encanta, algo que me encanta es resolver problemas, ¿no? Me gusta mucho desde el aspecto numérico hasta el aspecto operativo y creo que eso es algo que me he llevado de mis trabajos. De forma personal, le estoy entrando un poco más al golf. La pandemia ha sido un poco complicado con eso. Últimamente le estoy entrando más al surf. Me divierto muchísimo, soy pésima, pero no hay nada que más me guste que estar en el mar, ¿no? Y más de mi historia de vida, yo trabajé en consultoría varios años y ahí me di cuenta de dos cosas. Una es que no me gustaba ser consultora, ¿no? Y creo que es importante haber pasado por eso. Me di cuenta que no me gustaba dando recomendaciones sin ser parte del equipo que ejecutaba todas esas recomendaciones. Y por otra parte, me di cuenta que me encanta tener impacto, ¿no? Y para mí es muy importante regresar muy puntualmente a México, ¿no? Sí me lo tomo muy a pecho y quiero ser una de las caras que cambia México y siempre lo he tenido un poco en la mente, ¿no? Entonces hice mi maestría, hice un MBA y justo estaba leyendo los ensayos con los que solicité y me di cuenta que escribí que quería ser emprendedora, ¿no? Y en el momento realmente no sabía en qué. En la maestría pensé mucho, ¿no? Y dado que quiero tener un impacto, pensaba en dos cosas. Por una parte, creo trabajos o creo un servicio que ayude a mejorar la vida de mexicanos. Y poco a poco me doy cuenta que estoy haciendo las dos cosas. Creo que una no va sin tener la otra consigo. Trabajé en eBay después de mi maestría, me quedé en San Francisco 2 años trabajando en el área de clasificados, que lo más interesante de esa área era cómo llegas a desarrollar la economía de segunda mano en México. Y eso fue muy divertido y poco a poco me fui dando cuenta y se fueron alineando ciertas cosas y me animé finalmente a emprender, ¿no? Y Denise, si te arrancas a la que sigue, creo que hay varias cosas que te hacen pensar en emprender, ¿no? Y una muy importante es toda esta, como la misión que traes, ¿no? La misión de un impacto, la misión de disrumpir. Y esa creo que yo la tenía bastante fuerte, pero si ves toda mi carrera profesional, yo era la persona que menos tomaba riesgos, ¿no? O sea, por cómo me criaron y lo que era importante en mi casa, es mucho de pedigrí, ¿no? Entonces, estudias una buena carrera, tienes un muy buen trabajo que te pague bien y todo estaba encaminado como hacia una carrera corporativa. Hasta que me vi a los 31 años con una carrera No, por demasiado favor. corporativa y dije,
pues va, creo que estoy en la posición perfecta en emprender. Y se dio porque realmente tenía un buen sueldo, tenía buenos ahorros, no tenía pareja, no tenía hijos, y yo era la única persona que dependía del sueldo que yo tuviera, ¿no? Entonces creo que ese contexto fue muy importante para llegar a tomar la decisión de emprender. Y algo, si nos vamos a la siguiente, Denise, que empecé a ver muy puntualmente dentro de mi carrera, es que vi una necesidad muy específica en el mercado, ¿no? Y la necesidad que yo vi por lo que cofundé Worky era que todo el proceso de recursos humanos dentro de las compañías era 100% llevado en Excel, ¿no? O sea, históricamente no había ningún producto de tecnología que facilitara toda esta gestión. Pero muy puntualmente vi otros dos factores que me llevaron a emprender. Uno es que la rotación de empleados de pymes en México es superior al 60% anual, ¿no? Entonces te pones a pensar, o sea, hay 20 millones de mexicanos trabajando en pymes y 12 millones de estos 20 rotan todos los años de trabajo. Económicamente no hace ningún sentido. O sea, las pymes están reclutando, entrenando y se les va el empleado. Reclutan, entrenan y se les va. Y por eso no crecen, y por eso no crece la economía mexicana, digo, además de muchas otras cosas, ¿no? Entonces vi la necesidad de crear un producto muy específico para ayudar a reducir la rotación que tenían estas pymes, y es un problema que realmente yo sufrí de primera mano, ¿no? Y les recomiendo mucho a todas aquellas que están pensando en emprender que validen que o sea, que lo que ustedes quieren hacer es algo que no solo viven ustedes, ¿no? En un contexto muy angosto, sino que en general es una oportunidad del mercado que les va a facilitar a crecer la idea que tienen en mente. Y me imagino, Denise, que eso es algo que ustedes vieron en Best, ¿no? Sí, bueno, ahí digamos que la pionera fue Sang, pero claramente fue algo que se dio cuenta que no solo era algo como que le apasionaba hacer, sino que también habían personas que tenían como la intención de, pero por falta, digamos, de herramientas que hicieran súper fácil el tema de la inversión o que fuera más accesible o que hubiera alguien que los acompañara como en el proceso, no habrían esas cuentas de inversión. Que, por ejemplo, en vez, eso es lo que queríamos, ¿no? O sea, como que acercar, eh, que las personas vieran que la inversión era algo que no es algo de Marte, que se puede hacer que estuviera al alcance de la mano de ellos en el celular y que además de eso hubiera alguien que los acompañara en el proceso para que se sintieran seguros tomando esa decisión. Absolutamente. O sea, y algo que veo que seguro fue lo que le pasó a Zan, y nos puede comentar ella, es que ella trató de ahorrar en México y no había formas en las que podía ahorrar, ¿no? Yo traté de volver la operación de recursos humanos eficiente dentro de eBay y no podía. Buscas en el mercado y es algo que muchas veces tienes que empezar a hacer, ¿no? Validar que el producto no es algo que solo tú necesitas, sino que es una necesidad mayor que hay. Y además tienes que comprobar que el mercado es enorme, porque algo que yo empiezo a ver mucho dentro de mujeres emprendedoras es que no recorren estas dos características, ¿no? Por una parte, no comprueban que el mercado es enorme y no tienen ese ímpetu para crecer lo que están construyendo al siguiente nivel. Siento que hay un miedo muy grande a lo incierto de crecimiento. Uh-huh. Y por otra parte, hay como una falta de visión en lo que dices, es que el producto que yo voy a construir y yo le voy a entregar al mercado es el producto que yo ideo, que no escuchas al cliente, ¿no? Y que no escuchas al usuario potencial. Y esto creo que es lo más importante que tienes que ser como emprendedor. Queda esto, ¿no?
deja que el usuario te cuestione, deja que tus inversionistas potenciales te cuestionen, deja que tu familia te cuestione. Y algo que me pasó justo cuando estaba emprendiendo Worky, y cuando le dije la idea a mis dos ex jefes, a uno que estaba conmigo dentro del rol en el que estaba en eBay y a otra jefa anterior, me empezaron a cuestionar muchísimo. Me decían, pero es que no hace sentido lo que estás diciendo. ¿Por qué vas a emprender ahorita y por qué vas a emprender esto? ¿Crees que el mercado está listo? Pero poco a poco, a través de esas preguntas, vas puliendo tu modelo de negocios, ¿no? Y te forza a investigar más, te forza a cuestionarte la idea que tienes en mente, si realmente es esa idea o si la tienes que ir adaptando a lo que necesites. Entonces, siento que esta apertura mental a decir, o sea, esta es mi idea, ¿qué opinan? Es muy importante, pero también tener como que no es ímpetu, pero esa tenacidad de decir, lo voy a hacer, ¿no? Pero la voy a hacer incorporando todo lo que me están cuestionando y todas las ideas que me están pasando. Sí, una de las cosas que creo que también por las cuales es súper importante que debes dejar que te cuestionen como tu idea de negocio, tu producto, es porque te ayuda a ver también posibles problemas en el futuro. O sea, incluso te ayuda como a pensar en esos problemas que tú no pensaste para que puedas actuar desde ahora en caso de que eso suceda, ¿no? Totalmente. Y yo lo que ahí creo, y justo cuando muchos emprendedores me platican de su idea, o por ejemplo cuando van a levantar capital, ahí es donde tienes que estar 100% abierto a la crítica, 100%, ¿no? Y lo llamo un poco, es como cuando te vas a empezar a entrevistar a una chamba nueva, ¿no? Y vas sin práctica. Primero vas con el que más le tienes confianza, pero que te va a decir la verdad, ¿no? Entonces tienes una entrevista con esta persona o le presentas la idea de tu producto y te va a decir la verdad, pero no tienes nada que perder, ¿no? Entonces, o es tu familia o son tus mejores cuatas y vas y les presentas tu idea. Y poco a poco vas presentándole a gente un poquito más experta, porque ya practicaste, ya resolviste las preguntas un poquito más básicas. Y poco a poco vas a ir avanzando a resolver las preguntas mucho más complejas que te van a ir presentando todos los que quizás saben más, ¿no? Y esto me lleva a la siguiente lámina. Y es mucho de que, oye, ¿mi idea ya la creó alguien o no? O sea, ¿por qué se trató y falló? ¿Por qué no ha sido capaz de cubrir todo lo que yo contemplé? Y justo antes de esta conferencia estaba en un webinar que dio Bismarck Lepe, que es el director de Wiseline, y presentó un caso súper interesante, ¿no? Presentó el caso de que el CEO, el fundador de CNN, del canal de noticias, tuvo la idea y durante 10 años no la ejecutó. Porque él durante 10 años pensó y dijo, ¿por qué un canal como NBC o CBS, que son los canales gringos, no han lanzado un canal que 24 horas al día está mostrando noticias? Hay una razón por la que no lo han hecho. Y no, Sí, se dio no cuenta estoy que no lo hicieron por mensos. No lo hicieron porque no tenían la infraestructura, no tenían esa gran idea por lo que lanzaron. Entonces, tienes que entender muy bien si lo trató, no lo trató, pero si no has visto que se ha tratado, puede ser el contexto, ¿no? Y eso muy puntualmente nos pasó en Worky, en donde pues, no había ningún software integral de recursos humanos en el mercado. Y nos pusimos a investigar, oye, ¿por qué no han existido? Hay calculadoras de nómina, hay sistemas hechos para las grandes empresas y ¿por qué no han hecho un sistema para la pyme? Y poco a poco nos fuimos dando cuenta que no podían liberar un producto nuevo por la falta de tecnología. Y otro es que las grandes empresas tenían un costo muy alto de tecnología y en ese momento no podían crear un producto más adaptable. Pero nosotros creemos que sí podemos y la verdad es que les estamos mostrando que estaban incorrectos.
¿no? Y es la parte más divertida de ver cómo lanzas un producto y compruebas que no, que tú sí puedes, porque tú sabes por qué. Y si no sabes por qué, te las vas ingeniando, ¿no? Y ese es el último punto. ¿Qué sabes más tú que tu competencia? ¿No? ¿O qué sabes más tú de alguien que tiene la misma idea, pero no se ha lanzado? ¿O qué Muchas habilidades tienen, veces no? simplemente es las ganas de ir a ejecutar, ¿no? Y estas ganas que te lanzan del precipicio a decir, va, pues me lanzo, voy a emprender, no le tengo miedo. O, ¿sabes qué? Me muero de miedo, pues pero el miedo lo meto al plano trasero de la cabeza. Contra- una pequeña pausita aquí antes de que sigamos. Chicas, si alguien tiene alguna duda, yo estoy pendiente del chat y en cualquier momento nos pueden escribir y lo comento para que Maya nos vaya contestando, ¿va? Entonces, cualquier duda que tengan, nos la pueden decir. Súper. Perfecto. Entonces, creo que esta es clave. Sí, y esto es muy importante, ¿no? Algo que yo me di cuenta, o sea, otra vez, ¿no? Yo trabajé en compañías enormes, estructuradas, con gente también como muy estudiada, ¿no? O sea, de educación, pero quizá como que en la chamba pues, también como muy buenos jefes. Y algo que me pasó cuando emprendí, que no me di cuenta, es que yo voy a ser mi propia jefa. Y yo estaba muy acostumbrada a tener jefes, ¿no? Que me dijeran qué hacer, y que me aplaudieran o que me dieran retroalimentación, ¿no? Y eso es algo que me di cuenta que cuando emprendes, no existe nada de eso y toda esa infraestructura se te va. Entonces te tienes que conocer muy bien a ti misma y saber, oye, ¿qué haces bien? Y qué haces bien no significa que es exactamente lo mismo que qué te guste hacer. Te puede encantar diseñar, pero puedes ser pésima diseñadora, ¿no? Y puedes ser muy buena matemáticamente, pero odias las mates, ¿no? Y odias el análisis. Entonces te tienes que conocer muy bien a ti misma y saber, oye, ¿qué hago bien y qué me gusta? Y es necesariamente lo que tengo que estar haciendo, porque poco a poco dentro de esta estructura que va siendo tu misma jefa, tienes que saber a quién es la gente que empiezas a poner alrededor de ti, ¿no? Y realmente me lleva a la siguiente idea, que es cómo empiezas a tener esta infraestructura que te permite que rebotes ideas, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante y lo recomiendo muchísimo, es de emprender con socios, ¿no? Porque por una parte te permite tener conversaciones estratégicas que quizá no puedes tener con el resto de la organización, pero te permite tener como le dicen en inglés el sounding board, donde tiras una idea y te regresa una respuesta. Tiras y regresas y te facilita tener ese diálogo para ir perfeccionando y armando tu compañía. Pero algo mucho más importante que está atado con el punto que habíamos comentado anteriormente es que te busques a cofundadores radicalmente distintos a ti, ¿no? Pero con un mismo hilo que los lleve a esa misión. Entonces, yo en Worky tengo dos cofundadores. Uno es Carlos, que con él me asocié inicialmente y después trajimos a Oscar. Y algo que nos une a los tres es que éticamente estamos increíblemente alineados, ¿no? Pero también en la idea de lo que es Worky, vemos el mismo fin y la misma visión, pero todos queremos hacer trabajo limpio y la misma visión. Entonces, eso está, o sea, que son las bases más importantes. Y después entra en la segunda derivada, ¿no? De es, ¿cómo atraigo a mi compañía a gente que me ayude a crecer el negocio? Y eso es pues, que tengan habilidades que me complementen. Por ejemplo, yo otra vez, por ser ingeniera, o sea,
análisis se me da súper bien. 100%. De lo demás, sí, pobre Denise, la empujo todos los días, y la pongo incómoda todos los días y es algo que ¿Verdad? ya hace perfecto. Pero, por ejemplo, me choca vender, odio vender, pero lo puedo hacer si necesito, ¿no? O sea, creo que soy ok. Y mi socio Carlos es, o sea, Una máquina. cero se le complican las ventas. O sea, le encanta vender y en eso está comodísimo y es muy bueno. Y Carlos, otra cosa que, por ejemplo, no conoce, pero se echa es lo legal, lo financiero, lo contable, no le tiene miedo, le entra y lo hace muy bien, ¿no? Y Oscar, por otra parte, pues Carlos y yo, o sea, el aspecto técnico, no te podemos hablar de la segunda y tercera derivada. Ahí sí nos quedamos mudos. Y Oscar es la parte que mejor le entra, ¿no? Y más bien le hace. Entonces, creo que tenemos una simbiosis muy buena entre los tres de cubrir diferentes aspectos del negocio, dado nuestro historial y dada la comodidad que tenemos. El background de Eh, cada uno, claro. y me imagino que eso, Denise, es algo que buscaron mucho Zan, Rogelio y tú cuando emprendieron con Cabrona y también cuando emprendieron con Best. Sí, bueno, pues esto dio la oportunidad de conocernos los tres porque el punto ahí en común fue San y tuvimos la oportunidad entonces de trabajar juntos y nos dimos cuenta justo como de la sinergia que nosotros teníamos, o sea, como para trabajar en general cuando tenemos algo en común o una meta en común que podemos, o sea, tenerlas muy fácilmente, somos una máquina los tres. Entonces, cuando ya comenzamos Cabrona, pues inicialmente lo comenzamos Ani y yo, y luego ya nos dijo Roger como, hey, el tema que ustedes están tratando me gusta mucho, no soy mujer, pero soy muy feminista. Y para nosotros Roger es como una más. Entonces, como que la visión o la motivación de lo que queríamos hacer con Carona estaba ahí en los tres. Y ya luego, justo así como más o menos lo que tú describes con Working nos pasa a nosotros, porque Roger es como ese cerebro, esa parte tech que nosotros de plano no sabemos hacer, no conocemos. O sea, yo conozco como ciertas cositas, pero muy por encima, y San es como esa parte como de negocios, como la persona que le entra a la parte contable, la parte legal, o sea, ella es vietnamita, pero ella se sabe de derecha a izquierda todo el tema de cómo crear una empresa en México. Y lo mío es más, o sea, toda la parte de marketing digital, de la conversión, los funnels, y un poco más como la parte como creativa, así. Entonces justo hacemos una sinergia, como dices tú, súper buena y que hace que las cosas como que salgan. Y además de eso creo que también, y lo platicamos ese día, ¿no? O sea, que a veces alguno de los tres puede tener como temas personales porque sucede, porque somos personas, pero lo bueno de tener a alguien que está contigo en esto, o sea, que sea cofundador, que sea tu equipo también, es que you can lean on them. O sea, pues ellos te apoyan cuando tú no estás en tu 100%, ellos ponen el extra que te falta a ti, ¿no? Es lo más importante, ¿no? O sea, porque emprender es una ruta muy, muy, muy solitaria, ¿no? En donde inclusive, por ejemplo, yo como directora general, teniendo socios, yo a mis socios les tengo que mostrar muchísima más fortaleza, ¿no? Y les tengo que mostrar como asertividad, o sea, inclusive con lo que no sé al 100%, sé que tiene que ser en este camino y juntos lo vamos a descubrir, pero por lo menos marco el camino que tiene que ser, ¿no? Y hay veces, por ejemplo, o sea, tengo una amiga que de hecho es mi única amiga que ha emprendido sola y platicando con ella hace 6 meses me dijo, es el peor error que hice, emprender sola y no juntarme con un socio. Y yo, ¿por qué no te juntaste con un socio? Me dijo, no tuve el tiempo, fui demasiado voraz, ¿no? Quería lanzar ya, no me di tiempo de entrevistar a nadie y me seguí adelante y ahorita estoy muy, muy, muy sola, ¿no? Entonces creo que también tenemos que aceptar que nos gusta la compañía, pero más allá como ella, creo que hay mucho que aceptar que no siempre somos estas mujeres alfa, ¿no? Que somos fuertes, que podemos comprobar que podemos, sino hay veces que estamos, o sea, que no le estamos pasando tan bien. Y ahí es la etapa más importante cuando entran tus socios,
¿no? Que te entiendan el nivel personal, que te respeten y que ellos entonces sean el balance que empieza a pautar la fuerza centro. Entonces, creo que si les puedo recomendar algo, es que no se tomen la asociación con un socio como algo sencillo, ¿no? Entrevisten muy bien con quienes van a ser sus socios, porque es como un matrimonio, ¿no? Y es un matrimonio de largo plazo y realmente es un matrimonio donde empieza a volverse muy financiero conforme los años, conforme la empresa empieza a valer más, y conforme los equipos empiezan a tener mucho más control de la compañía. Es tener esa comodidad de poder tener una conversación honesta y ética con ellos, creo que es muy, muy importante. Sí, justo. Si de pronto tienen más dudas acerca de cómo encontrar a tu socio o organizar como tu equipo de socios o de cofundadores, tenemos un blog post justo en cabronainput.com acerca de eso, Ujú. por si quieren como revisar más a fondo también. Sí, y justo, por ejemplo, cuando yo estaba emprendiendo Worky, conocí a Carlos en marzo y fue una entrevista y fueron sesiones juntos de, a ver, vamos a juntarnos por un café, vamos a sentarnos durante toda una tarde a idear el producto que queremos construir, yo entrevistar a gente que había trabajado con él platicar con gente que había trabajado. O sea, realmente es como una entrevista de trabajo turbo durante meses, ¿no? Pero mira, cuando hay clic, Ay, es un sí. clic increíble. Sí, que yo creo que ahí son como dos tipos de socios que puedes encontrar, ¿no? Unos que son como, si tienes la suerte de que sean personas con las que ya has trabajado antes o que sean amigos que conozcas, que ustedes pueden trabajar bien, porque a veces los amigos no siempre trabajan bien. Entonces yo creo que también es saber como que sea un amigo con el que tú trabajas bien. Y la otra es justo como tú, o sea, por ejemplo, me imagino, ¿cómo fue? O sea, te presentaron a Charlie y dijeron, Justo, o sea, mis inversionistas iniciales nos presentaron, oh, wow. porque yo llegué con ellos con una idea, Carlos llegó con ellos con una idea y los dos estábamos tratando de emprender algo en recursos humanos y beneficios de empleados. Entonces, creo que eso fue increíblemente bueno. Y algo que nos pasó es, tuvimos, o sea, éramos tres al principio, y justo creo que los primeros el equipo que vas reclutando inicialmente pauta muchísimo la cultura de la organización, ¿no? Entonces, lo que más te tienes que fijar dentro de los equipos que empiezas a traer es, oye, ¿hace un fit cultural, sí o no? ¿No? Entonces, primero define la cultura y después tienes que ir empezando a reclutar al equipo con el que quieres pasar, pues sí. Al final del día pasas más tiempo con tus socios que con tu pareja, Sí, ¿no? sí, puede suceder. Bueno, y ahí hay otro tema súper importante que es esta que tiene aquí, que justo estabas hablando tú como de cuando estabas presentando tu idea y con Ujú. el tema del capital. ¿Cómo sabemos nosotros cuándo necesitar capital? O sea, a mí en lo personal eso me asusta mucho, o sea, me asusta un poco porque claro, tú vas de frente a alguien y le dices como tengo esta idea y te voy a decir, o sea, vamos a ganar tanto dinero. Que esto es algo que, por ejemplo, en Best se, se lo echó San y fue un Ujú. trabajo fuerte, fuerte. Y yo sé que tú también hiciste un trabajo muy fuerte este año con Worky, que levantaste un súper buen capital, pero pues eso es como una pregunta importante. Mira, creo que antes de necesitas capital, tienes que pensar y decir, ¿cuándo es el momento perfecto para emprender? ¿No? Y yo lo que te puedo decir otra vez personalmente es, o sea, no me gustaba el riesgo, ¿no? O sea, para mí saltar de, de una buena chamba a algo en donde no tenía un sueldo, a mí me daba pavor, ¿no? Entonces, yo siendo la típica nerd estudiosa que todo lo tiene que tener cuadrado, como somos muchas mujeres, es no voy a dar paso sin tener esto aterrizado. Entonces, yo dentro de eBay lo que empecé a hacer es justo lo que les acabamos de platicar, o sea, entrevistar a Carlos, ¿no? Y entrevistar a Pepe, que era nuestro cofundador del momento. Y
ver si los tres nos alineábamos. Ok, éticamente nos alineamos. La visión del producto la teníamos los tres. La cultural, más o menos, y por eso salió Pepe, ¿no? Pero es mucho de irnos a ver si lo que queremos construir era. Y yo lo que sí puse en la mesa, y Pepe igual, y Carlos igual, creo que estamos en el momento donde dijimos, no vamos a renunciar sin sueldo. Entonces, durante nuestros tiempos libres, que la verdad es que fueron pocos, fuimos ideando la idea, pero algo que tuvimos muchísima suerte es que pudimos emprender ya habiendo levantado capital. Porque para los tres estábamos en una posición, Pepe tenía familia, Charlie, su motivación más fuerte era seguir ahorrando y no comerse sus ahorros. Y para mí era exactamente lo mismo que Charlie, ¿no? Entonces, eso fue como nos encaminamos y nosotros levantamos, o sea, emprendimos porque ya habíamos levantado capital y nos podíamos pagar un sueldo desde el día cero, ¿no? Entonces, eso creo que es muy diferente a la mayoría de los emprendedores que hay, ¿no? Y la verdad es que me imagino que en el caso de que no levantes capital, entonces tienes que pensar, estoy en una posición económica donde puedo hacer el salto a emprender. Es decir, o sea, ¿quién depende de ti, no? Tu pareja, tus padres, tu familia extensa, o sea, tienes hijos, etcétera, que dependan de ti. Entonces, en ese momento, lo tienes que volver a pensar, porque ya no puedes ser tan egoísta, ¿no? Y yo me podía dar el lujo en ese momento que podía ser lo más egoísta que pudiera y emprender en ese momento, ¿no? Pero también tienes que pensar, oye, o sea, ¿qué es importante para ti? O sea, para mí en ese momento era importante tener una calidad de vida mucho más moderada, pero una calidad de vida donde no tuviera que comer ramen todos los días, ¿no? Eso era muy, muy personal para mí. Para otros emprendedores, creo que pueden tomar ese salto y los admiro muchísimo, ¿no? Yo no tuve esa fuerza de poder sacrificar muchísimo más mi estilo de vida. Entonces yo sabía que tenía ahorros, pero me pude ir por este camino. Y al final del día, lo que necesitas para levantar, o sea, la pregunta de si necesitas capital o no, depende de tu modelo de negocios. Y es lo que platicábamos, Denise. O sea, por ejemplo, si vas a crear una agencia de marketing, pues lo más probable es que cobres una iguala mensual y de ahí ya le puedes pagar a todo tu equipo. Y desde ¿No? el Entonces, ese principio. capital inicial que pones para la primera quincena, chance y lo puedes cubrir tú y ya después te lo pagas a fin de mes, ¿no? Entonces, Ujú. tienes una necesidad de capital un poco más chica. En general, lo que vemos es cualquier empresa de servicio Sí. no necesita necesariamente tanto más capital, ¿no? Una empresa de tecnología, ahí lo que empezamos a ver es que necesita mucho capital porque el talento de tecnología es de calidad, es muy caro. Y ya, claro, y ya necesitas tener un producto en la mano prácticamente para poder tener clientes, para que eventualmente los clientes te paguen. Entonces no es como tan sencillo de poner a correr a que te produzca, ¿no? Claro, y me encantaría escuchar dentro del chat y que me fueran diciendo qué ideas tienen, ¿no? Para poder darles un consejo un poco más puntual de la necesidad de capital o no. Pero algo que nosotros empezamos a ver dentro de Worky es que la levantada de capital no es nada fácil. Ya ha sido extremadamente complicado a lo largo de los últimos 3 años, pues no las quiero desmotivar porque al final del día sí se puede, ¿no? A nosotros nos tocó momentos en la etapa de levantar capital espantosas, ¿no? Nos tocó por una parte que el PG iba a ser el candidato, ¿no? Y ahí lo que nos tocó es muchísima incertidumbre del mercado que al final del día te va a invertir en decir, oye, ¿saco mi dinero de México o lo mantengo en México? Y si lo dejo en México, lo voy a meter a capital de riesgo a una startup que chance y no existe el día de mañana, no sé, ¿no? Entonces, al final del día, en estas etapas tan tempranas, el inversionista va
a invertir en ti como fundadora, solamente en ti. Y quizá en tu equipo de socios. Pero Sí. nada más les importa que tu capacidad de resolver problemas y que tengas muy clara la visión del producto. Y eso en la etapa inicial es lo más importante. Ten en mente que levantar capital puede tomar hasta 6 meses para hacerlo, ¿no? Entonces siempre tienes que tener un colchoncito atrás que te deje seguir operando, sabiendo que una ronda un poquito más grande puede tomar meses. Sí, bueno, aquí tenemos, nos comenta Norma que a ella le gustaría mucho hacer o crear una cafetería slash librería. Uh-huh. En este momento tiene un trabajo estable, pero siente que le hace falta aún más inversión. Esa es una idea por ahí. Luego nos comenta Perla que tiene la idea de poner un negocio de vender productos comestibles como snacks o sea, una distribuidora. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de la distribuidora, quizá no necesariamente necesitas capital, ¿no? Porque tienes el producto y no necesariamente se lo vas a pagar a quien te lo está dando hasta que no lo vendas, ¿no? Puede ser un tema un poco más cuestión de manejo de inventarios. Pero, por ejemplo, emprender con una librería puede ser mucho más, o sea, porque cada vez que te metes a manejar un espacio físico, Uh-huh. tienes que contemplar la renta, ¿no? Y los contratos de renta. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita en Worky firmamos contrato de renta el 1 de marzo y no hemos ido a la oficina, pero firmamos un contrato de renta que no podemos negociar y seguimos Sí. pagando una oficina que no vamos a ir, ¿no? Entonces tienes que tener en mente que cada vez que te metes a un espacio físico, no solo es la renta, pero es todo el diseño. Y lo que me he dado cuenta simplemente amueblando mi departamento es que los muebles no son baratos, ¿no? Entonces, eso lo tienes que tener muy en mente y posiblemente si necesites levantar capital. Sí, levantar capital para eso y todos los insumos que necesitas, especialmente como para algo que tenga que ver con comida y demás. Claro, tener ahí, no sé, ¿No? la Y también cafetera, los tienes que entender nieves. el contexto de la economía local, porque ahorita emprender algo con un espacio físico, quizás sin aire, ¿no? Que está navegando a través de el espacio físico, es completamente a riesgo, ¿no? Porque el gobierno decide la capacidad y si no cruzamos el semáforo o si ponen nuevos reglamentos y ya rentaste ese espacio, pues ya te fregaste, ¿no? Entonces, mucho tienes que ser muy ágil con todos los negocios, con todos los contratos que empiezas a firmar en las etapas tempranas y tener mucho en mente, sobre todo con negocios físicos, que la inversión es tan alta y puedes perderlo todo muy rápido, ¿no? Pero me llega al siguiente punto. No hay nada más divertido que emprender. Sí, bueno, aquí, bueno, tengo otras ideas. Uh-huh. ¿Seguimos con las ideas o quieres que sigamos aquí con la presentación? Si quieres, seguimos con las ideas, feliz. Va, Fernanda nos comenta que ella está planeando hacer un negocio de jabones y productos artesanales 100% naturales. A mí me encanta esa idea y soy fan de todos los productos que me salen en las redes y todos, siempre los estoy probando. Pero creo que es un negocio que depende mucho de cómo te distribuyas, ¿no? Porque puede ser un e-commerce muy específico, pero que tienes que atar el producto a otros productos para que el ticket de venta sea un poquito más alto, ¿no? Y después tienes que tener muy aterrizado cómo vas a hacer que ese usuario regrese y te siga comprando y dependa, bueno, y se empieza a crear como Un esa, recurrente. en un recurrente y te En- empiecen a promocionar ellos mismos, sí, ¿no? lo bueno Entonces, de, perdón, dale, sigue, sigue. ¿no? Dale tú. Que iba a decir que lo bueno, digamos que ese tipo de ideas de negocios es que después, yo creo que el punto o lo que se puede convertir en un bottleneck sería como el tema de la producción, pero lo bueno de eso es que puedes producirlo en tu casa, o sea, puedes tener producciones en tu casa y hacer una distribución del producto, o una promoción del producto a través de Instagram y ya existen muchas plataformas de e-commerce que puedes crear también cuentas gratis, o sea, el tema de la inversión ahí es un poco más baja y el riesgo creo que es menor también.
Totalmente. 100% de acuerdo. Súper. Aquí, bueno, también tenemos algo, a ver, Carmen, bueno, también nos había hablado que quería como una cafetería y una idea de un concepto más sustentable, orgánico, con productos locales, que igual yo creo que es como, de todas maneras, cuando hablas como de tener un local, ya platicamos de eso. Lorena dice, yo tengo un pequeño negocio en línea donde con unas compañeras, con todo esto de la ola coreana, empezamos a vender productos de K-pop desde hace unos 2 años atrás, pero con señor COVID, y así ha sido muy difícil porque es un producto que es, que digo, no es un producto que sea necesario, pero pues siguen ahí, de todas maneras, dando la lucha. Y yo creo que justo ese es el momento más divertido, ¿no? En el que estás, en donde dices, oye, a ver, somos tres, ¿no? ¿Quién se anima primero a dedicarse full time a esto? ¿Se anima? ¿No se anima? ¿Y qué tiene que perder? No tienes que perder nada. Dale y salta, ¿no? O sea, qué es lo peor que pueda pasar? ¿No? O sea, si la situación financiera la tienes un poco más estructurada y aterrizada, ya ves que ya ves que es un negocio que está generando algo de ingresos, entonces puedes empezar y decir, ahí les voy. No pasa nada, salten. La parte más divertida, láncense a probar. Si no, se van a quedar con la idea del dude de CNN que 10 años por miedo no lanzó. Y vean lo que tienen ahorita, es un canal enorme, ¿no? Sí. Entonces, nunca, yo siento que si puedes no quedarte con ese miedo, hay que probar. Sí, o corres Y el riesgo. más siendo una cabrona, vuélvete una cabrona. Además, corres el riesgo también de que alguien más tenga la idea y la ejecute, ¿no? Y es lo peor, Sí, ¿no? Y justo lo platicamos hoy en la mañana en Working, ¿no? Es decir, cuando piensas tanto las cosas y no las dices, alguien más lo va a decir por ti, ¿no? Entonces nunca te quedes con ese comentario que quisiste decir y que no lo dijiste porque te dio miedo, ¿no? O porque lo procesaste tanto tiempo en tu cabeza que lo querías absolutamente perfecto que no lo perfecto. hiciste, ¿no? Es justo, les podemos pasar el quote que revisamos, que me saltó el fin de semana de perfeccionismo. Y el perfeccionismo es un arma enorme de doble filo, ¿no? O sea, porque te pasas 100 horas haciendo algo que solo tú vas a ver la diferencia. Y puede ser que esas ganas de perfeccionismo del negocio sea lo que te previene a saltar y a probar algo que ni siquiera necesita ser perfecto, ¿no? Sí. Como por ejemplo plataformas de clasificados, o sea, puedes ver segunda mano, ¿no? O por ejemplo yo trabajaba en Viva Anuncios, que es, les faltan años para ser perfectas y preciosas, años, pero funciona, ¿no? Y lo importante es que tu producto funcione. Si funcione, ya cubriste la necesidad del usuario. Y después ya lo vas haciendo bonito. Y después lo vas haciendo perfecto. Justo, paso a paso. Em, bueno, la verdad es que nos llovieron ideas de negocio por aquí, pero yo creo que, ¿qué les parece si de todas maneras seguimos con un poquito el flow y retomamos igual varias ideas como al final y comentamos? ¿Se parece? Súper. Sí, Entonces, va. algo que creo que tienes que hacer cuando emprendes es, y justo una muy amiga mía que ahorita tiene una compañía que ya vale $1 billón, uno de los unicornios, es una pistola, me dijo esto y me encantó como me lo dijo, ¿no? Me dijo que en el recorrido de emprender hay muchísimos monstruos, ¿no? Y hay monstruos que se te presentan, pero el mismo monstruo que tienes el primer año no es el del segundo año y no es el del tercer año ni del cuarto año, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que aprender es
cómo reaccionas contra el estrés. Y cómo reaccionas, primero es el estrés, después es la ansiedad, después es el ego, después es la presión financiera o económica, ¿no? Y cada una de estas cosas que se te van presentando es un monstruo diferente y tienes que saber cómo atacarlo porque te tienes de conocer a ti muy bien. Y tu pareja te tiene que conocer muy bien y quien está alrededor tuyo, tus socios, tu equipo, también te tiene que conocer muy bien, ¿no? Entonces, tienes que saber cómo aceptar estas debilidades, pero cómo saber reducir este ruido mental que está dentro de tu cabeza. Y se puede hacer. Y yo lo aprendí haciendo muchísimo más ejercicio. Para mí me ayudó muchísimo. Y hay algo que que las mujeres no hacemos y no pedimos ayuda. Y es algo que necesitamos aprender a hacer y necesitamos aprender a levantar la mano cuando no podemos, ¿no? Y es algo que tú, Denise, haces perfecto. Cuando no puedes, levantas la mano y dices, no puedo, tengo demasiado trabajo, necesito que me ayudes y vamos. Y ahí por eso está el equipo, por eso están tus socios, ¿no? Es saber cuándo decir, oigan, estoy agobiado, me necesito tomar el día porque me duele muchísimo la cabeza y ahí es cuando entran tus socios a sacarle, ¿no? Entonces creo que esto es increíblemente importante y saber ser vulnerable con tus socios es lo más importante. El tercer punto es contratar a gente más inteligente que tú, ¿no? No te puede dar miedo traer al equipo a gente más brillante que tú, porque es la única forma que va a despegar tu negocio a una velocidad acelerada, y espero que es lo que todas las cabronas quieran hacer, ¿no? No tener el miedo de disrumpir y generar un negociazo, ¿no? Creo que eso es muy importante. Y el cuarto punto es saber que tu negocio necesita hacer dinero rápido, ¿no? Y creo que todas las ideas que estuvimos platicando están perfectos porque haces dinero. Desde la primera venta, o sea, desde lo primero que haces ya vas a vender, ¿no? Vendes el producto orgánico, vendes el libro, vendes a través de e-commerce, distribuyes, pero ya estás haciendo dinero, ¿no? Y creo que eso es lo más importante que necesitamos saber. Dentro de Working nos tardamos un poquito en darnos cuenta que necesitábamos hacer dinero y ahorita creo que ya entramos en esa aceleración divertida. Y eso me lleva al siguiente punto. No pasa nada si no lo logras, ¿no? Y muchas veces antes de emprender, por ejemplo, las ideas que se me ocurran es mi ego, ¿no? ¿Qué pasa si fallo y todo el mundo sabe que fallé? ¿No? O sea, ¿se vuelve parte de mi identidad? ¿Sí o no? Mi reputación, ¿qué? Al final del día, yo creo que lo que menos te tienes que preocupar es por eso. Y justo cuando empiezas a ver quién es el director general de Uber o quién fue, quién es el de Amazon, quién empiezan a hacer de todas estas compañías grandes, fueron emprendedores que no la lograron, ¿no? Pero emprender les dio tanto conocimiento suyo de sus habilidades, de cómo manejar equipo, de cómo manejar inversionistas, de cómo vender. Vender es lo más importante que aprendes como emprendedor. Venderte a ti misma cuando estás levantando capital, vender la idea de negocio cuando quieres hacer una alianza y venderle a tu consumidor. Venderte te sabes vender. No se preocupen. Truenan, no pasa nada. Al final del día vas a tener un trabajo mucho más fregón del que tenías muy posiblemente antes de iniciar, y eso te vuelve a dar la fortaleza para chance de decir, oigan, ¿no? Después de unos años donde ya vuelves a ahorrar un poquito más, ¿lo vuelvo a tratar o no? No vuelves a hacer así. Hay una frase que no me acuerdo bien quién la dijo. Me sé las frases, pero en general no me acuerdo quién las dijo. Pero que dice como de no fracases, sino descubrir mil maneras de que esa forma no funcionaba. O sea, ya sabes que no funciona por ese lado, pues la próxima vez no la intentas por ese lado, sino por el otro, ¿no? Y creo que también hay algo súper importante que va como de la mano con lo siguiente. Uy, que esta era la slide que hemos puesto, pero es como, justo lo vimos nosotros con Best, ¿no? O sea,
Y por ejemplo, en mi caso, yo me vine a vivir a México especialmente porque Sang me convenció de venir a vez y al mes, pero no. O sea, al mes de verdad, un día cualquiera, un martes cualquiera, nuestro como mayor aliado hizo algo que definitivamente nos hizo jaque mate en el negocio, que lo habíamos visto venir, pero no pensamos que iba a llegar tan rápido y llegó demasiadamente rápido y no estábamos preparados para reaccionar. Entonces, en ese punto, um, creo que me imaginé que iba a ser un poco más dramático todo, pero lo bueno fue que el equipo que teníamos, nuestra decisión dentro de todo eso fue decir como, vámonos a Acapulco y pensemos qué vamos a hacer. Y nos fuimos todos como equipo a decir qué íbamos a hacer. Bueno, y se tomó la decisión y cerramos PES y todo el equipo estaba pues como de acuerdo con eso, pero justo lo que dices como que ya vivimos la experiencia, estuvimos ahí, emprendimos, le metimos la ficha, dimos nuestro 110% y por cosas que a veces pasan que se salen de las manos de uno también, pues hubo que cerrar, pero entonces ya queda como la experiencia de, y Y eso es lo yo que por nos eso ayudó. te contraté a ti y a Rogelio, ¿no? Porque al final del día yo creo que la experiencia que obtuvieron en Best los hizo tanto mejores profesionales, que quiero a gente como ustedes en la organización, ¿no? Y, o sea, quiero ser parte de un equipo con gente con ustedes, ¿no? Entonces, al final del día, creo que a ti emprender o esa presión te ha hecho manejar el dinero mucho mejor, ¿no? Probar más cosas, ser mucho más eficiente y no tener miedo, ¿no? Y al final del día, mucho de la cultura que creo que queremos tener dentro de la organización, y les recomiendo a todas las cabronas que lo empiezan a tener, es no tener el miedo, ¿no? O sea, el miedo es una voz interna que tenemos que saber cuándo puede salir, o sea, cuando estamos caminando solas en la noche, que desafortunadamente la realidad y es un miedo, y cuándo saber quitar esa idea de la cabeza, porque podemos entrar y tenemos las capacidades absolutas para hacerlo. Sí, y eso nos lleva. Sí, y justo me encanta esta frase. Justo le decía a Denise que la hija de una amiga siempre es chiquita, tendrá como 3 o 4 años y siempre me dice, just do it. Se me pone toda así, pedorra, de 4 años y me dice, just do it. ¿No? Y me encanta que así la han criado sus papás a, a saber que es una niña que puede hacer todo, ¿no? Y va y se trata y cuando la riega se muere de la risa, pero así tenemos que hacer, no podemos tener tanto miedo, y tantos pensamientos que nos están revolviendo la cabeza, sino que nos tenemos que animar y saber que podemos. Y claro que podemos. Sí, justamente. Y yo creo que muchas de las que están aquí, también de las que están y las que están y los que estamos aquí, este, han tomado como ya la idea de hacerlo. O sea, y hay otros que, bueno, ahí veo, por ejemplo, que hay varias personas que ya comenzaron con su idea de negocio y están en esas, entonces están como con la iniciativa de lanzarse o Uh de -huh. llevarlo más adelante. Que pues aquí igual podemos retomar, por ejemplo, tenemos varias, nos escribe Jen, que tiene, por ejemplo, una ropa de línea de categoría vintage, pero que las ventas se han visto un poco bajas, que si tenemos algún consejo. Yo creo que a mí me encanta comprar ropa vintage, soy fan. Creo que muchos la razón por la que trabajé en compra y venta de cosas así con Viva Anuncios. Eh, pero creo que tienes que aprender que es cuando hay ciclos, ¿no? Y ahorita yo creo que lo que tú te tienes que enfocar es decir, es todos aquellos que necesitan, todo el mundo necesita vender ropa ahorita o vender artículos para tener ese ingreso extra, ¿no? Entonces creo que eso es donde más puedes empezar a diversificar los productos que vendes y a obtener estos productos que necesitas dentro de tu plataforma. Y algo muy interesante que veíamos nosotros en eBay es que los mexicanos
necesitan saber que lo que compraron es una ganga, ¿no? Entonces, hay dos tipos de compradores que veíamos en eBay. Los que quieren la ganga, que quieren saber que tuvieron el mejor deal, pues somos una cultura de negociación, ¿no? O sea, todo el mundo quiere negociarte todo. Saber eso. Y por otra parte, saber si le vendes. Entonces, les llamábamos a los treasure hunters, ¿no? Los que buscan el tesoro y no les importa pagar un poquito más porque eso es específicamente lo que creían, ¿no? Entonces, creo que tú ahorita que estás arrancando este negocio tienes que aprender un poquito más de acuerdo a lo que vendes, cómo tienes que vender tu producto, ¿no? Si lo vendes como piezas únicas, quizá con un precio un poquito más alto porque eso es lo que el consumidor quiere, o si tu usuario más que nada quiere una ganga y empezar a tener ese mensaje de una forma un poquito más sutil. Pero creo que es un negocio súper interesante ahorita y justo estaba viendo las estadísticas de una empresa que hace algo parecido en Monterrey y le está yendo muy bien porque justo ahorita todo el mundo quiere vender algo y lo quieres comprar a descuento, ¿no? Y somos Sí. al final del día una cultura increíblemente aspiracional. Ay, sí. Nada como el mensaje que justo nos llegó también un mensaje hoy en Work así de, me encantó tu demo, por favor dame un descuento. Todo Ya. el mundo quiere saber, justo estamos contratando una coach de ventas y lo que nos decía es, pues, infla el precio, porque al final del día si siempre vas a dar el descuento, mejor infla el precio sabiendo que no te vas a reducir a cero. Sí, justo. Aquí hay un tema que me parece también interesante y es, bueno, voy a dar contexto. Ella es contadora pública, Milena es contadora pública, hace un año más o menos se salió de su trabajo porque se animó a emprender, empezó a prestar servicios por su cuenta, tiene su propia oficina y le hace mucho ruido la idea de conseguir un socio más adelante. Y la pregunta de ella es, ¿qué tips me podrían dar para llegar a más gente y conseguir más clientes? Ya que con todo este asunto del COVID, algunos clientes tuvieron que cerrar sus negocios. ¿Se te hace Platícales, conocido? Denis, tú eres la experta en mercado. Justo creo que era un tema que estábamos viendo en Worky porque, claro, varias empresas estaban cerrando o en su defecto estaban despidiendo bastantes personas, ¿no? Entonces, eso, digamos que reducía cuántos usuarios estaban en la plataforma o si podían pagar o no la mensualidad de Worky y el sistema y demás. Yo creo que ahí, de pronto, un consejo en enfoque de mercadeo es el mercado de México es muy grande. O sea, hay muchísimas empresas afuera que si hoy cierran dos, mañana abren cinco, ¿no? Y hay de muchas tipos o rubros o empresas y demás. Entonces hay que es como mirar cómo puedes diversificar tu mercado y cómo puedes expandir el reach que tienes a esos clientes potenciales. Porque no nos podemos asustar porque las empresas cierren, porque como les digo, igual van a abrir más, ¿no? Entonces, diversificar los canales. Si antes, por ejemplo, hacías ventas directas o buscabas personas que fueran, o empresas que fueran muy grandes o muy conocidas y de pronto se están cerrando, reduciendo, bueno, entonces ve a las que son como medianas. O trata otros canales de distribución, no sé, tal vez intenta en la parte digital, porque queramos o no, hoy en día se ha disparado el acceso o la entrada pues a plataformas digitales por todo el tema incluso del COVID, ¿no? Ujú. Que ahora todos estamos en casa, que todos estamos más conectados, que todo se mueve a través del internet, entonces entrarle a la parte digital o tener una presencia digital hoy es un must. Entonces yo creo que tal vez como diferenciar, ver qué otros espacios en los que puedes entrar, qué otras industrias, nosotros también hicimos eso, creo que cambiamos un poquito las industrias a las que íbamos, porque unas industrias están más estables que otras, entonces ver qué industrias están más estables a las que tú puedas llegar y puedas ofrecer el servicio, y es diversificar los canales a las que llegas a esas o sea, empresas potenciales o clientes potenciales. Exacto, no lo pudo haber dicho mejor, Denise. O sea, algo que vimos en Worky es que, pues sí, las pymes, ciertos clientes empezaron a cerrar, pero entonces nos empezamos a ir a clientes un poquito más grandes que sí pueden pagar, ¿no? Entonces, yo creo que es ser mucho flexible y estar 100% abierta a que COVID es una etapa mala, pero también es una etapa real, ¿no? O sea,
vender a pymes tiene mucho riesgo, ¿no? Entonces, muchas veces esa idea que tenemos o esa idea que tuvimos Charlie y yo cuando empezamos el producto era venderle a pymes y cada vez vamos viendo de que, híjole, esa venta es un poquito difícil, ¿no? Mejor nos tenemos que ir a empresas que un poquito más grandes que ya pueden pagar y eventualmente ya quizá podemos aterrizar el producto a que sea más para pymes. Sí, justo. Aquí hay una que me parece súper interesante de Carmen, nos pregunta, o sea, tiene una duda que si es bueno emprender en estos tiempos de COVID o es mejor esperar. Uh-huh. Yo creo que no hay mejor tiempo que emprender ahorita, ¿no? Y creo que es muy buen tiempo porque tomar y formar tu producto te toma como 4 o 5 meses, dependiendo de lo que quieras hacer, ¿no? Nosotros nos tomó como 8 meses lanzar el producto al mercado. Entonces creo que ahorita es el momento perfecto en donde puedes estar ideando tu producto para una vez que ya se termine el efecto COVID, ya lo tengas listo y arrases en el mercado. Y por otra parte, si tu producto está inmediatamente listo o puede estar listo en más poco tiempo, creo que el mercado va reaccionando más rápido, ¿no? Entonces vas teniendo toda esa retroalimentación del usuario más rápido y te va a hacer que el producto que crees sea aún más exitoso porque tienes esa respuesta inmediata del mercado. Sí, justo lo otro va muy de la mano con lo que tú mencionabas antes acerca de leer un poquito la situación actual, ¿no? Entonces, por ejemplo, para aquellos que quieren como poner sus espacios físicos y demás, yo creo que ahí va a estar un poco difícil porque necesitamos que sea un espacio libre, que sea un espacio abierto, que tienes que mirar si las personas sí se sienten cómodas en ir ahorita, digamos, a ese tipo de espacio físico el que quieres montar y demás. Pero si lo que tienes es algo que sí se puede llegar a través del medio digital, se puede distribuir a través del medio digital, si así sean, por ejemplo, asesorías legales y las puedes hacer a través de Zoom y demás, o sea, yo creo que es el momento perfecto para hacer ese tipo de cosas también, ¿no? Totalmente. Y bueno, tenemos aquí, bueno, quiero enviar un saludo especial aquí a Alejandra Domínguez, que justo hizo un comentario aquí muy lindo. Gracias por estar aquí. Nos felicita por esta plataforma y los tips que le encanta y se considera una cabrona. Eso está súper. Y bueno, tenemos aquí un último comentario de Stephanie. Dice, hola, soy diseñadora gráfica. Gracias al COVID empecé un proyecto y ya hice mi propio sitio web. Estoy hablando que empecé desde marzo. Estoy empezando a vender stickers, llaveros, etcétera. Quisiera tips para crecer alianzas o hacer colaboraciones. Hacer alianzas o hacer colaboraciones. Yo creo que y te lo digo desde, o sea, algo que las empresas están buscando cada vez más es fortalecer la cultura, ¿no? Pero no lo pueden hacer físicamente. Entonces, sería interesante que empieces a llegar con más empresas y decirles, oye, distribúyele este sticker, este llavero, y hacerlo de una forma cultural a todos los colaboradores de esa empresa, ¿no? Y por otra parte, creo que es algo que une a la gente, ¿no? Entonces, si ves un collar que tiene como que el mapa de México, ahorita te sientes más pegada a eso, ¿no? Porque te une. Entonces, creo que es mucho, Stephanie, de encontrar qué une a la gente, por lo que tú quizá puedes empezar a hacer un sticker súper fregón de algo chistoso de COVID o algo más, como emocional de COVID y empezarlo a venderlo tú. Y si no, para este tipo de alianzas, creo que es muy bueno empezar a irte con empresas que quieren empezar a fortalecer ese aspecto con sus colaboradores o con otras marcas que justo dentro del paquete de ventas quieren empezar a incluir algo así. Sí, súper. Y Stephanie también, o sea, para recordarles, nosotros tenemos unas membresías que es como a modo de patrons o como patrocinadores, pero son membresías en las que les pueden ayudar bastante a ustedes que están comenzando sus negocios, que quieren como expandir el reach de su negocio también. Entonces, el link está en el bio y también lo pueden encontrar en nuestro sitio web cabronain.com, el link al Patreon. Y en esta membresía nosotros tenemos unos paquetes de alianzas también en los que podemos promocionar como el producto que ustedes tienen.
o incluso tener espacios en los que podamos platicar, tener este tipo de pláticas, por ejemplo, como la que estamos teniendo hoy con Maya, ¿no? Entonces, chequenlo, Patreon, cabronain.com, ahí está la liga en el link, en el menú Se Parte, ahí los puedes llevar a eso y pueden checar como cuáles son los beneficios de las membresías y podemos también tener alianzas y colaboraciones. ¿Va? Entonces, bueno, chicas, ya estamos llegando al final, o ya llegamos al final de la presentación. Muchísimas gracias a todas las que participaron, a las que nos pusieron sus ideas de negocio, y muchísimas gracias a ti, Maya, por el espacio, y por todos tus tips, por todos tus consejos y por compartir tu experiencia con todas el día de hoy. No, feliz, muchas gracias por invitarme y como dice Oscar, sin miedo al éxito. Sí, excelente. Bueno, muchísimas gracias a todas. Las esperamos en un próximo evento.